El 23 de diciembre de 2021, agentes de policía de la región de Nuevo Cuscatlán, El Salvador, registraban una zona boscosa utilizada como cementerio secreto por la banda Mara Salvatrucha. Tras horas de búsqueda, encontraron 2 cadáveres que llevaban enterrados unos 3 meses. Pertenecían a un hombre y una mujer. Dado el estado de los cuerpos y el tiempo que llevaban muertos, se presumió que los restos eran de Karen, de 19 años, y Eduardo Guerrero Toledo, de 20 años. La fecha de desaparición de los hermanos fue el 18 de septiembre de 2021. Tras el suceso, los cuerpos habrían sido reconocidos por sus familiares. Los familiares declararon que a pesar de la proximidad de la Navidad, no había nada que celebrar. Este trágico suceso puso de manifiesto 2 grandes problemas a los que se enfrenta El Salvador: las personas desaparecidas y la creciente influencia de las bandas callejeras. Mientras nos adentramos en los detalles de la historia, no olvides suscribirte al canal, darle a me gusta al vídeo y compartir tus opiniones en los comentarios. Entre septiembre y diciembre de 2021, Dina y Beth Toledo pasaron días y semanas tratando de encontrar a sus hijos Karen y Eduardo. Los hermanos fueron vistos por última vez el 18 de septiembre mientras visitaban a un amigo en la colonia Altepec en Santa Tecla. Durante todo ese día, la familia intentó ponerse en contacto con sus hijos, pero no obtuvo respuesta. Al día siguiente, desesperados, presentaron una denuncia de desaparición en la comisaría de la Policía Nacional Civil. Sin embargo, Dina no se dio cuenta de que la pesadilla no había hecho más que empezar. Pronto tendría que luchar no solo para encontrar a sus hijos, sino también para limpiar sus nombres. La fiscalía alegó que los jóvenes habían sido secuestrados por la banda Mara Salvatrucha. Esto se basaba en la suposición de que los miembros de la banda estaban involucrados en el tráfico de drogas y que los hermanos podrían haber estado implicados. Esta teoría enfureció no solo a Dina, sino también a sus amigos y familiares, que no podían creerla. Karen y Eduardo nacieron en Santa Tecla y procedían de una familia de bajos ingresos. Su padre había emigrado a Estados Unidos y enviaba dinero a la familia con la esperanza de tener una vida mejor. Antes de que Karen y Eduardo desaparecieran, planeaban solicitar un visado estadounidense y esperaban su cita en la embajada. Sus amigos describían a Karen como una joven intrínsecamente fuerte. Quería cumplir todos sus sueños y su mayor deseo era convertirse en veterinaria. Dirige una página en Instagram para rescatar a perros y gatos sin hogar y espera crear su propio refugio en el futuro. Soñaba. Aunque su economía era ajustada, vendía ropa entre amigos para ayudar a mantener su hogar. También le interesaba la música, cantar y aprender a rapear. Quería ser rapero en el futuro. Eduardo, en cambio, era un niño más introvertido desde pequeño. Casi siempre jugaba solo y se entretenía. Le interesaba la construcción, lo que le llevó a ser carpintero. Cuando creció, era lo bastante hábil como para fabricar muebles y una mesa para su propia casa. También le gustaba coleccionar coches en miniatura. Aunque Eduardo era más reservado que Karen, era bastante simpático y ambos tenían muchos amigos en el mismo círculo. En septiembre de 2021, Karen y Eduardo habían hecho muchos planes para aprovechar al máximo sus últimas semanas en El Salvador. Su objetivo era pasar tiempo con sus seres queridos antes de trasladarse a otro país. Tras su desaparición, estos amigos fueron de los primeros en informar a las autoridades y a los medios de comunicación sobre su situación. La mayoría tenían entre 17 y 20 años e insistieron en mantener el anonimato. Esto se debía a que podía ser peligroso participar en un caso en el que estaba implicada una de las bandas más peligrosas del mundo, como la Mara Salvatrucha. Aunque no creían que Karen y Eduardo estuvieran implicados en delitos, pensaban que hablar de esta banda podría causarles un gran daño. Desde el 18 de septiembre de 2021, muchos de sus amigos han confesado que tienen miedo de encontrarse con desconocidos y que no quieren que les ocurra lo que les pasó a Karen y Eduardo. Al principio, los amigos de Eduardo y Karen hicieron todo lo posible por encontrar a sus hermanos desaparecidos. Difundieron información en las redes sociales,
organizaron marchas de búsqueda y ofrecieron apoyo a Dina. Pero con el paso de las semanas, la esperanza de encontrar con vida a los niños desaparecidos empezó a desvanecerse. Para muchos de sus amigos, encontrarlos sanos y salvos parecía casi un milagro. Todos los días, Dina soñaba con sus hijos desaparecidos. En el mundo de los sueños, unos niños se le acercaban y le pedían que los buscara a orillas de un río. Aunque no podía encontrarlos en el mundo real, oía sus voces y seguía viviendo con su ausencia. Karen y Eduardo no solo estaban ausentes en el mundo real, sino también en el de los sueños. Sin embargo, cuando los sueños se convirtieron en pesadillas y terminaron, Dina tuvo una sensación diferente al abrir los ojos. Cada día, Dina tenía que esperar hasta el 23 de diciembre, teniendo que lidiar con las acusaciones que las autoridades atribuían a sus hijos. Los investigadores habían vinculado a Karen y Eduardo con el tráfico de drogas, para indignación de sus familiares. Sin embargo, los fiscales asignados al caso se esforzaban por esclarecer los hechos. Al parecer, habían encontrado pruebas concretas contra los presuntos autores. El 18 de septiembre de 2021, la Fiscalía estableció que Karen y Eduardo habían sido efectivamente asesinados por las autoridades. Alrededor de las 11:00 de la mañana del 8 de septiembre de 2021, Karen se encontraba en casa de su mejor amiga. La colonia Quetzaltepec en Santa Tecla era una zona frecuentada por miembros de la pandilla Mara Salvatrucha. En ese momento, Karen contactó a su hermano Eduardo y decidieron ir juntos a la misma casa. De acuerdo con la grabación de la cámara de seguridad, a las 13:16, los hermanos comenzaron a caminar por las calles de la colonia Quetzaltepec. Apenas 22 minutos después, a las 13:38, las cámaras de vigilancia los grabaron una vez más. En las imágenes se observa a Karen con blusa negra y chamarra verde, y a Eduardo con pantalón de mezclilla azul claro y camisa a cuadros blancos y negros. En otro vídeo grabado en la misma zona, se ve a los hermanos juntos a las 14:07. Karen y Eduardo viajaban ahora en el asiento trasero del taxi, en lugar de a pie. Estas imágenes se volvieron a grabar 5 minutos después en las afueras de la colonia Quetzaltepec. La fiscalía había encontrado otras pruebas para reconstruir los hechos. Karen se puso en contacto con una amiga a las 14:18 y 18 minutos después compartió su ubicación. Esta ubicación señalaba un municipio no específico e indicaba que el taxi había salido de Quetzaltepec y se dirigía hacia Nuevo Cuscatlán. Esta nueva información reforzó las acusaciones de que los hermanos estaban vinculados al narcotráfico. Según la fiscalía, miembros de la banda Mara Salvatrucha vigilaban a la banda Guerreros Toledo, porque los hermanos traficaban con drogas en una zona fuera de su jurisdicción. Los fiscales creían que Ruiz y Saavedra habían participado en su desaparición. El 25 de noviembre fue detenido Escalante, que era copiloto en el taxi de Saavedra. Estas teorías fueron apoyadas no solo por los fiscales, sino también por el gobierno. El presidente Bukele y el ministro de Seguridad Villatoro declararon que las desapariciones estaban relacionadas con las drogas y las bandas. Villatoro afirmó que existía un vínculo entre los autores y las víctimas de las desapariciones debido al tráfico de drogas. Sin embargo, la información del expediente judicial reveló que se contactó con la Policía Nacional Civil el 19 de septiembre, tan solo un día después de las desapariciones. Dina y su familia empezaron a recibir amenazas. Los vecinos se negaron a saludar a la familia por sus vínculos con las bandas. La familia no solo buscaba a sus hijos, sino que también se enfrentaba a situaciones que ponían en peligro su vida. Por ello, la Policía Nacional Civil les proporcionó protección colocando un guardia de seguridad en la puerta de su casa. Durante 3 meses, Dina y su familia rezaron para recuperar sanos y salvos a sus hijos, pero todo cambió el 23 de diciembre. La policía encontró los cadáveres de los hermanos a 10 kilómetros de su último paradero desde el día en que desaparecieron. Los cuerpos estaban enterrados en la misma fosa y en el mismo lugar. Habían sido asesinados y enterrados unos 3 meses antes y habían muerto cerca de la fecha de su desaparición.
Dina confirmó la identidad de sus hijos al verlos, y las pruebas de ADN, realizadas unos días después, confirmaron sus identidades. A pesar de las amenazas, Dina y su familia se enfrentaron en público al grave secretismo judicial. Tras la detención de los sospechosos, los asesinatos siguieron siendo presuntamente cometidos por miembros de la banda Mara Salvatrucha. El 26 de diciembre, los hermanos fueron enterrados en el cementerio de San Salvador. Sin embargo, a la justicia le quedaba un largo camino por recorrer. En 2022, un año después del hallazgo de los cadáveres, Víctor Ruiz Mejía y José Martínez Saavedra fueron procesados. Ambos eran responsables de la desaparición de los cuerpos. Un tercer sospechoso, Axel Ernesto Escalante, también fue juzgado. Dina y su madre no recibieron protección policial al salir de su casa y continuaron las amenazas. En abril, a pesar de la declaración del estado de emergencia para combatir a las bandas, Dina se vio obligada a abandonar su casa tras ser amenazada por 2 hombres mientras hacía la compra. Tuvieron que buscar un nuevo hogar, lo que les creó dificultades económicas. Tras recibir amenazas durante un año, Dina continuó su búsqueda de justicia pagando abogados. Se esperaba que el juicio terminara en julio de 2024. El 5 de julio, los miembros de la Mara Salvatrucha fueron condenados a 44 años de prisión. En 2021 se denunciaron 114 desapariciones en El Salvador, de las cuales solo 11 fueron encontradas con vida y el resto siguen desaparecidas. Aún se desconoce el motivo de la desaparición y asesinato de Karen y Eduardo. Si no se les vincula con el narcotráfico, su memoria quedará manchada en El Salvador y sus familias se quedarán con un amargo recuerdo. La trágica desaparición y muerte de Karen y Eduardo permanecerá como una profunda herida en la memoria de sus familias y de la sociedad, y la lucha por la justicia seguirá siendo un faro de esperanza para quienes quedaron atrás. No olvides suscribirte a nuestro canal para más contenidos similares.